Tarde que, bueno, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Bueno, de hecho, hoy estuve actualizando Unas diapositivas un poco rápido, ¿verdad? En moabitas. Entonces ella es israelita, entonces tiene que volver a su lugar, ¿verdad? Donde aparentemente, de acuerdo a la escritura, tenían propiedades. Elimelech había tenido algún tipo de propiedad. Recuerden que aunque no fuese en su momento, o sea, ya entrando un poquito al contexto de eso, hay mucho, ¿verdad?, que hablar de ello, pero desde el momento que pueden redimir, ¿verdad?, una propiedad es porque Elimelech tenía propiedades, aunque las hayan dejado pues en posesión de algún familiar o a otra persona. Recuerden que el año del jubileo les permitía a ellos poder retornar, ¿verdad?, esas propiedades a sus eh, propietarios iniciales, valga la redundancia. Entonces regresan, ¿verdad? Pues trata la manera de redimir, ¿verdad? Lo que era de su hermano o su pariente más bien, Elimelech, ¿verdad? Y pues toman ahí a bien eh, redimir a Noemí y todo lo que conllevaba a Noemí, obviamente que tenía que ser su nuera Ruth. Dígame, hermano. Solo quiero que me explique un poco después, quizás después del receso, ¿Sí? lo que es acerca de esto, del canon bíblico, todo eso que está en el libro de los, como en la Tanakh, no sé cómo fue el nombre que dijo en esa, porque ahí es donde estoy un poco perdido. Por ejemplo, cuáles son los profetas, ¿cómo fue? No se le llaman menores, sino que Anteriores y posteriores. exacto, esa parte, ajá, para ver, esa parte es la que me quedó una duda, porque creo que en esa me salió una pregunta, no sé si la hizo usted o la hermana Esther Ochoa, y ahí creo que me quebró. Ok, perfecto, hermano. Lo vemos después. Bien, veamos un poco rápido así, ¿verdad? De los minutos que nos quedan ahí acerca del libro de Ruth. Entonces les decía que regresa a su tierra, ahí hay un pariente que lo, o sea, manda, no manda, sino que Ruth sale a espigar a los campos, ¿verdad? Y resulta que obviamente Noemí le ha de haber contado acerca de la ley, ¿verdad? Que podían ellos llegar, las personas llegar a los campos, ¿verdad? Y poder espigar, pues porque la ley les obligaba a dejar algo para los pobres, para los huérfanos, para las personas extranjeras, ¿verdad? También. Así es de que la manda, bueno, se va ella a espigar, regresa, ¿verdad? Y resulta que la propiedad, pues, ¿verdad? Donde se va a espigar es de vos, ¿verdad? Y Noemí lo conoce y sabe que es un pariente que puede redimir, ¿verdad? Que puede, de acuerdo a la ley del levirato, pues pueden redimir a las personas, ¿verdad? Que han quedado pues huérfanos, ¿verdad? Que han quedado viudas, podían tomarla. Entonces, ahí se da, pues hay un acontecimiento por ahí, ¿verdad? Que había un pariente más cercano que vos, ¿verdad? Para poder redimir, ¿verdad? Hacen prácticamente un trato, pues, ¿verdad? Se va a vos a buscarle a ver si el pariente quería redimir, él dice que no, y sucede un acontecimiento ahí, ¿verdad? De cómo se hacían los trámites, ¿verdad? En cuanto a una práctica de un zapato, eso lo ha leído usted, y se lo entrega que no puede redimir porque va a dañar pues su genealogía, prácticamente eso es lo que se le está diciendo, y vos decide redimir a Noemí, y obviamente con Noemí pues tiene que ir su nuera, ¿verdad? Ruth, ¿verdad? Para que su hijo o el hijo de Noemí pues tenga, ¿cómo se llama? Herencia, ¿verdad? O ¿cómo le puedo decir? Descendencia, más bien, esa es la palabra que les quiero decir. Y ese es el contexto de la historia de Ruth. Veamos un poquito, ¿verdad? Ya entrando en la escritura, le voy a pedir aquí a mi hermano Jonathan que nos lea el capítulo 1, versículo 1 de Ruth y entrar un poquito en materia en la introducción, porque esto se divide, ¿verdad? En el capítulo 1 aparece lo que es la introducción de ese libro, en el capítulo 2 aparece Ruth, ¿verdad? Que es objeto de las atenciones de Boaz. Y luego en el capítulo 3, ¿verdad? Aparece que Ruth apela a Boaz para que la redima. Y el capítulo 4 habla de que Ruth se casa con Boaz. A ver, versículo 1 del capítulo 1, para entrar. No se escucha muy bien el audio ahí. Arregla esta mañana y no la tenía en la mano. De Ruth. Hola, hola.
Ruth 1 dice así, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y él y su mujer y sus dos hijos, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales No se escucha cortado por ahí, no sé. sí, A tengo, ver, hermano Ismael, por favor, léanos ahí porque no escuchamos bien ahí al compañero Jonathan. Permítame que había desconectado los audífonos, pero ahorita... Bueno, ok, voy a leer yo, hermanos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Bien, dejemos hasta ahí. Algún par de aspectos. Yo ya le resumí el libro, es verdad, en la introducción que le hice, pero quiero mencionar algunos aspectos interesantes de este libro. ¿Verdad? Este libro es una de las historias más encantadoras de la literatura, pues, hebrea, ¿verdad? Esta historia está llena de interés humano, de interés, ¿verdad? Acerca de una tragedia, del humor y también una historia de amor, ¿verdad? También Ruth figura en la genealogía de uno de los personajes más importantes de la historia hebrea, de la historia israelita, que es el rey David. Es uno de los más representativos, pues, de los reyes, ¿verdad? De hecho, cuando el ciego Bartimeo clamaba a Jesús, le decía Jesús, hijo de David. Entonces, Ruth figura en esa genealogía de los hombres, de uno de los hombres más importantes, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, o hablando específicamente de los reyes, ¿verdad? De la monarquía, que es el rey David. El Nuevo Testamento habla de Ruth, ¿verdad? Le voy a pedir en Mateo 1:5 a mi hermano César Valiente rapidito que me lo busque, que figura ahí en la genealogía. Entonces este personaje en el Nuevo Testamento se menciona, ¿verdad? A Ruth, ¿verdad? Como uno de los personajes de la historia. Así que, ¿qué dice Mateo 1:5? Me lo buscan ahí rapidito. Y también este libro de Ruth
¿verdad? Es la persona de Ruth es una, ¿verdad? De las dos, ¿verdad? Mujeres que aparecen, ¿verdad? Como en los libros, pues, ¿verdad? De la Biblia, pues, uno de ellos es Ruth, y otro, ¿verdad? Personaje femenino es Esther. Entonces, es uno de los dos libros que llevan su título por su personaje principal, ¿verdad? Su personaje femenino, ¿verdad? Hablando de Ruth y hablando de Esther. Pero veamos qué dice Mateo 1:5. Mateo 1:5. Mi hermano César ahí le había pedido que lo buscara ahí. Perdón, hermanito. Perdón. Ajá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, a Amazón y a Nazón a Salomón. Salomón engendró a Raab, a Boz engendró a Ruth, a Obed y Obed a Isaac. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Ok, dejémoslo hasta ahí. Ahí aparece el personaje, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, ¿verdad? El versículo 5. En el libro de la genealogía, recuerde que en los evangelios o en el evangelio, ¿verdad? Aparecen pues dos genealogías. Una es según Mateo y el otro es según Lucas. Así de que ahí aparecen, ¿verdad? Este personaje del cual estamos hablando. Veamos Pastor. Sí, dígame. Aquí ya me he confundido porque leyendo a Ruth, el libro de Ruth dice que Ruth encontró a Boaz, que Boaz engendró a Ruth. ¿A dónde dice? Es otro Boaz. ¿A dónde dice? Lo que me está diciendo. Dice Boaz engendró de Ruth, dice. Ajá. Boaz engendró de Ruth. No dice, el de, perdón. Correcto, no dice que engendró, sino que engendró de Ruth. Sí. A Obed. Sí, perdón. Obed a Isaí, Isaí pues al rey David. Ok. Entonces, veamos esta lámina. Dice, la tradición judía ubica el libro de Ruth entre los escritos, ¿verdad? En una sección de 5 libros cortos llamado Migelot, a otros le llaman Mejillot, ¿verdad? Ahí depende cómo esté la traducción del hebreo. Entre los que estaban Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Estos 5 libros forman parte de los escritos en la Tanaj que voy a mencionar después al hermano César por su pregunta. Pero la Septuaginta, que es la versión, ¿verdad? En griego, que es la traducción del hebreo al griego, que eso ya creo que lo vimos en alguna oportunidad, seguida por la Vulgata y la mayoría de las versiones españolas, ¿verdad? Lo ubican inmediatamente después de Jueces, ya que las narraciones se sitúan en el mismo periodo, cosa que yo también ya le expliqué. Veamos un poco acerca de la importancia, ¿verdad? De este libro, de Ruth. Nos muestra la otra cara de la moneda dentro del contexto histórico del tiempo de los jueces de Israel. No todo era, ¿verdad? Decadencia, ¿verdad? No todo era, hermanos, ¿verdad? Problemas en Israel. También había mucha afinidad con el pobre, también había mucho amor, también había personas que querían hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esta familia, hablando ya de Ruth, Noemí, hablando de Boaz, pues también está reflejando que no todo era decadencia, ¿verdad? Habían personas que querían hacer lo correcto, que querían hacer lo bueno delante del Señor. Entonces, por eso dice aquí, nos muestra la otra cara de la moneda dentro del contexto histórico. No todo era apocarreliv, sino que habían personas también que se guardaban para el Señor y aplicaban pues verdaderamente la palabra de Él. Muestra las circunstancias en que un gentil, ¿verdad? Se une a la línea mesiánica. A ver, así, ¿quién más, verdad? De los que están acá, otra mujer, ¿verdad? Que aparece como gentil y que aparece en la genealogía, que también la mencionó mi hermano ahí, ¿verdad? Y que aparece en la línea mesiánica. ¿Alguien que me diga quién es? Tamar. Esther. ¿Quién? Esther, no. Esther no aparece en la genealogía. Raab.
Perdón. Rahab, correcto. Rahab, la ramera, es la otra que aparece ahí. Entonces, dice, Ruth llegó a ser la bisabuela del rey David, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Y Jesucristo nació de este linaje de David, por eso la importancia, ¿verdad? De conocer esta, esta historia de Ruth. Ilustra también la verdad de la redención, ¿verdad? ¿Alguien me dice qué entiende o cuál es el significado de la palabra redención? Bueno, en ese caso, redención es como que la mujer ya había muerto en su, ¿cómo decir?, de parentesco, ¿verdad? No tenía ya más quien por ella y solo lo podía redimir o hacerse cargo de ella otra persona que fuera familiar del esposo de ella. Sí, no, yo estoy preguntando qué significa o cuál es la definición que usted tiene, ¿verdad? De la palabra redimir o redención. Sacar del hoyo. Ajá, ¿alguien más? Ser comprado. Salvación. ¿Quién dijo ser comprado? Ah, Manny Ismael. Y El también, mismo hermano. también sacar del hoyo. Ajá, dele, ¿qué más? Liberar de una condición. Redimir puede ser una salvación, liberar de una esclavitud. ¿Qué más? Me interesa que en este libro, que es un libro de redención, toquemos ese tema porque realmente eso es lo que Cristo hizo, redimirnos. Salvarnos. Porque muchos hablamos de la palabra, ¿verdad? Que Cristo nos redimió, pero ¿qué es redimir? Sacar del hoyo. Ajá. Librar a una persona de un dolor o de una situación penosa. Ajá. ¿Qué más? Usted va a encontrar muchos conceptos tal vez, ¿verdad? Y quizás uno de los más certeros en la literalidad de la escritura, tal vez me ayuda con sus micrófonos ahí. Significa comprar en el mercado, ¿verdad? Eso es la palabra redención. Lo que Cristo hizo fue redimirnos, sí, fue comprarnos de este mercado de esclavos que éramos nosotros. Esa es la palabra redención. ¿Me ayudan ahí con sus micrófonos, hermanos, para que no interfiera el audio? Entonces, esa es la palabra, ¿verdad? Hay otros que mencionan, ¿verdad? Sacar del hoyo, sí, o sea, todos esos son como sinónimos, si usted lo quiere ver. Pero lo que él hizo es comprar. ¿Y cuál fue el precio, hermanos? Su sangre, ¿ya? Él nos compró. Nosotros, dice Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La condenación ya estaba, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, ¿ya? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces, la palabra redención, la palabra redimir, y cuando ve Apocalipsis también lo van a ver, significa comprar en el mercado, ¿verdad? Eso es en su literalidad. Todo el resto, pues, viene siendo un sinónimo y viene a ser un paralelismo, pues, del significado literal. Y eso es lo que hizo el Señor. De hecho, vos, cuando dicen redimir, o sea, es comprar, ¿verdad? Él tenía que comprar, ¿verdad? Por eso es que el otro pariente más cercano no quiso, porque vaya a ser que arruine mi descendencia, ¿verdad? Arruine todo, pues, lo que hay con mi familia, porque tenían que, ¿verdad? Comprar, ¿verdad? A ese pariente cercano. Bien, entonces, eso es la palabra redimir. Anote, por favor, ahí, acerca del autor y fecha, porque aquí no. Primero veamos el tema, ¿verdad? Pero el tema principal. Quiero ver. No, le voy a dar primero autor y fecha, que no lo tengo acá escrito. Anote. El autor del libro, ¿verdad? De Ruth, se desconoce, ¿verdad? Su autor. Anote ahí. El autor de ese libro se desconoce. Pero es posible
que se escribiera, estamos viendo acerca del autor y la fecha, ¿verdad? Entonces, el autor como tal se desconoce, ¿verdad? Pero es posible que se escribiera en una época posterior a la coronación del rey David. Hablando del autor y fecha de escritura del libro de Ruth, el autor es desconocido, pero, ¿verdad? Se cree que el libro se pudo haber escrito en una época posterior a la coronación del rey David. Vayamos ahí en el libro de Ruth al capítulo 4 y mire lo que dice en el último versículo. Dice ahí, estas son, capítulo 4, versículo 18, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed, perdón. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Eso dice ese último pasaje. A ver, hermano Caleb, ¿por qué, en qué me ayuda este pasaje y por qué yo digo que es posible que se escribiera en una época posterior a la coronación del rey David y de acuerdo al pasaje que acabamos de leer? ¿Por qué digo que se pudo haber escrito en una fecha posterior a la coronación del rey David? Porque ya se conocían los nombres de quienes habían participado en esa genealogía, ya tenían una idea de quiénes, de los nombres, los personajes que fueron como emblemáticos, digamos, para conformación del reino de David. Sí, va, perfecto, está muy bien. A ver, hermano, hermana Munto, ¿algo más que quiera? Vaya, él dice que ya se conocen los nombres porque aparece ahí, ¿verdad? En la genealogía, ajá. Pero, ¿qué más me puede adicionar ahí? Yo, hermano. Sí, hermana Catherine Munto. Yo, sí. ¿O quién más no tiene quizás audio, mi hermana Catherine? Para la época cuando comenzaban los reyes en Israel, era muy importante la genealogía y viene siendo como el libro de Jueces que comenzaba, que como usted lo dijo, de lo del libro de Jueces, que era el inicio que fue escrito en la época de Samuel. Ajá, perfecto. Ajá, entonces así viene siendo el libro, así viene siendo el libro de Ruth, porque comienza la historia del rey David, digo yo así. Ah, ok, sí, van bien, pero dígame. Yo diría que por la importancia que le da en sí a David, porque lo menciona, y lo menciona dos veces incluso en el mismo libro, cerquita en los mismos textos, dice en el 17, y le dieron nombre a los vecinos diciéndole nacido un hijo a Noemí, lo llamaron Obed, este es padre de Isaí, padre de David, y después lo menciona al final del texto. Yo siento que es por eso, porque le da mucha importancia a David, y como él era el rey, y ha sido el rey más importante de toda la historia de Israel, siento que por eso se podría decir que es escrito en el tiempo de la monarquía, porque le da mucha relevancia al nombre de David, porque lo repite mucho, y es como que lo más relevante que da a entender el texto. ¿Qué dijo posterior a la monarquía? ¿Cómo? Repítame esa palabra, ¿cómo dijo? Durante la monarquía, en el periodo de la monarquía, le digo. Ajá. Ok, sí, ok. Pero yo le pregunto por qué en lo que le acabo de decir se escribiera en una época posterior a la coronación del rey David. Ajá. Sí, eso es lo que yo había investigado, porque aquí decía que se desconocía el autor, vea, pero fue posterior a la coronación del rey David. Ruth vendría a ser, dice, la bisabuela de David. Sí. ¿Verdad? Así es lo que yo investigué, vea. A ver, está bien. Gracias. Hermano Carlos, dígame usted, ¿en qué periodo, digamos, posterior o qué lapso de ese periodo de la monarquía lo centraría usted? La fecha de escritura. O sea, no digo fecha, sino que en qué periodo, qué lapso.
recordémonos y quizás hay una posibilidad según lo que se menciona, ¿verdad? Porque recordémonos quién fue el que ungió como rey a David. Samuel. Fue Samuel. Sí. Entonces, tal vez por eso, quizás muchos le atribuyen a Samuel, ¿verdad? Porque él conocía y por eso, como lo menciona el último versículo a David, creo que de todo eso. No, Carlos, le pregunto yo, ¿en qué lapso del periodo que estamos hablando de la monarquía lo pudiera fechar usted? Estamos viendo autor y fecha. ¿En qué lapso, en qué periodo usted pudiera ubicar la escritura de este libro? Por lo que acabamos de leer del último pasaje. En la de los reyes. En el periodo de los reyes. Sí, ajá, correcto, sí, pero ¿cuál? O sea, reduzcámoslo, ¿verdad? Porque la monarquía pasó Saúl, pasó David, pasó Salomón, luego el reino se dividió. No, entonces, en la monarquía de Samuel. O sea, estamos hablando en el tiempo en el que vivió Samuel. Ajá. En ese tiempo. Sí, pero Samuel vivió antes de que fuera establecido David como rey. O sea, él lo ungió, recuerde que lo ungió, pero no lo ungió inmediatamente David fue rey, ¿verdad? Pasaron alrededor, de acuerdo a los estudiosos, ¿verdad? Alrededor de 35 años después de haberlo ungido. Fíjese, pastor, que en la No fue en el periodo de los jueces, pastor. No. Fíjese que lo que yo investigaba decía que durante 18 años Moab oprimió a Israel. Durante 18 años, dice. Este último se encontraba en los tiempos de los jueces. Saúl derrotó a los moabitas, mientras que David, dice, disfrutaba de una relación pacífica con ellos. Más tarde, Moab volvió a turbar a Israel, dice. Ok, dejémoslo hasta ahí porque veo que no estamos ahí. Está bien, hermana Ruth, está bien lo que me está diciendo. Pastor, una pregunta. Pero por ahí. Espérame. En este tiempo, me imagino yo, según como veníamos leyendo los jueces, este tiempo que en el año que aconteció lo de Ruth, ya no había jueces, entiendo. A ver, hermano Salvador, explíqueme a mi hermano. Corríjame al hermano que dice que no habían jueces, a ver, de lo que hemos venido estudiando. Bueno, en el caso de Ruth, Ruth se vino escribiendo antes que fuera el reinado de David. No, espérame, Salvador, contéstemele lo que él me está diciendo, que en ese periodo de los jueces, ¿verdad? O sea, de que se escribe Ruth o se da no sé si le entendí, que está lo del libro de Ruth como que ya no habían jueces, algo así. No le comprendí la opinión al hermano. René, ¿por qué no ves? Hermana Nereida, apague su audio, por favor. Perdón. El pan. Hola, pastor. No, ya me cayó el 20 según la cronología que hizo aquella vez en la comparación cronológicamente con el esquema que nos puso, porque actualmente la Biblia está como no enlazada entre sí. Eso es lo que ya bien, me acordé. lo que le pedía yo a mi hermano Salvador es que no sé si entendí bien, que me decían que cuando está el libro de Ruth como que ya no habían jueces. No sé si eso era. Lo que quería que mi hermano Salvador le explicara es que en tiempos de que se da el acontecimiento de Ruth, se da en medio de los jueces, en medio de ese periodo. Allí se da ese libro de Ruth. Dentro de, aquí está viendo usted, mire, en esta diapositiva, ¿verdad? Que Ruth se da en ese periodo de los jueces, ¿ya? No se da, o sea, no es que ya habían pasado los jueces. Bien, lo que yo le preguntaba a Carlos y lo que quería que usted, o sea, esa es la manera de hacer un exégesis, o sea, aunque la escritura, ¿verdad? No revela quién fue el autor, la escritura tal vez no revela específicamente el periodo, o sea, no fecha, así como Ezequiel, ¿verdad? Que fecha todas sus profecías. Cuando vea profetas mayores y menores va a encontrar eso usted. Entonces, el contexto, el pasaje le tiene que dar luz acerca de lo que estamos investigando. Entonces, lo que yo me enfocaba cuando le decía a Carlos, ¿verdad? ¿Dónde podía meterlo? Sí, está bien la monarquía, pero la monarquía es grande.
Sí, está bien, alguien como yo mismo les acabo de decir, ¿va? Que fue una fecha posterior a la coronación del rey David. Cuando el rey David es coronado y es dejado como rey completamente, recuerde que él gobernó en Hebrón, ¿verdad? 6 años y medio, casi 7 años, la mayoría lo redondea a 7 años, y reinó 33 años durante todo Israel. En ese tiempo ya no estaba Samuel, ¿verdad? De hecho, Samuel muere y Saúl quería, ¿verdad? Siendo rey, quería, ¿verdad? Hablar con Samuel, pero Samuel estaba muerto. Pero cuando Samuel muere, estaba ejerciendo su reinado Saúl todavía. Entonces, Samuel no vivió en los tiempos del reinado del rey David, sino que vivió en el tiempo del reinado del rey Saúl. Y por eso es importante estudiar. Y como esto es teología, pues, ¿verdad? Recuerden, o sea, la Biblia no está escrita así en su totalidad cronológicamente. Algunos piensan que inmediatamente Samuel unge a David, entonces viene David y se establece como rey. No, si pasaron como 30 o 35 años donde Saúl anduvo huyendo, ¿verdad? Perdón, David anduvo huyendo de Saúl, pues, ¿verdad? Que lo quería matar. Entonces de ahí se da el acontecimiento de Jonatán y todo lo que usted puede ver en Samuel. Entonces no es que inmediatamente se unge, si David era un cipote, ¿verdad? Era un cipote, pues, ¿verdad? Cuando llegaron allá a buscarlo, ¿no? Sí. ¿Qué andaba haciendo David? Pastoreando las ovejas. Y usted en cultura bíblica aprendió que el que pastoreaba las ovejas era el menor, ¿verdad? De todos, ¿verdad? De la familia, porque obviamente ellos se encargaban del cuidado. Los mayores, pues, estaban, ¿verdad? En el ejército o estaban haciendo otro tipo de actividades, ¿verdad? Para llevar el sustento y ayudar al padre. Entonces, lo que yo quería llegar es que en Ruth usted encuentra que solo se menciona hasta David. Ya no se menciona a Salomón. Entonces la monarquía abarca a Saúl, o sea, hablando del reino unificado, Saúl, David y Salomón. Cuando reina, después de Salomón, cuando muere Salomón, viene y se establece Roboán, pero ahí se divide el reino. Año 930, 931 antes de Cristo, entre Jeroboam y Roboán, y se divide, ¿verdad? Israel en el Israel del norte y el Israel del sur. Entonces, la manera que usted debe de exegetar la palabra es así. O sea, si usted se fija en el libro de Ruth, llega hasta David, ya no menciona a Salomón. Entonces, podemos nosotros analizar que la escritura puede fecharse hasta, muy bien dicho, alguno de ustedes dijo que el rey David, hermano Jonathan mencionaba el rey David el más representativo. Correcto, sí, está bien. Entonces, si el que escribió el libro de Ruth, ¿verdad? Y David era un hombre representativo, ¿verdad? Obviamente está escribiendo en el tiempo de la monarquía, pero en el tiempo en el que David está reinando, ¿ya? Porque es un tiempo muy especial para los israelitas. En el pero tiempo ya no presente de David. Exacto, Ajá. pero ya no menciona a Salomón. Eso quiere decir que el escritor del libro de Ruth no conoció o no estaba viviendo en el periodo del reinado de Salomón. Y por eso es mencionado hasta el rey David. Entonces, esa es la manera que usted debe hacer un exégesis para poder determinar en qué periodo podemos, ¿verdad? Nosotros establecer la fecha de escritura de este libro. Obviamente, usted ha aprendido en teología que las fechas no son exactas, ¿verdad? Sino que las fechas son aproximadas, pero cuando escriben este libro de Ruth está establecido en ese periodo, en ese lapso en el cual David está desempeñando, ¿verdad? Ese ministerio o esa labor de rey, ¿verdad? En el Israel. Entonces, a eso quería llevarles. Ya la escritura de Ruth, o sea, no sabemos cuándo se escribió exactamente, no sabemos quién lo escribió, pero sí podemos pensar que fue en el tiempo en el cual David estaba, en el tiempo presente, como dijo mi hermano, ejerciendo, ¿verdad? La monarquía en el pueblo de Israel. A eso quería llevarles, porque esa es la manera que usted debe de exegetar la escritura. Pastor. No lo va a encontrar específicamente, pero el contexto, de acuerdo a la hermenéutica, le va a ayudar para determinar ciertos aspectos que son interesantes que usted conozca, todo el contexto histórico para poder dar a conocer la palabra de la mejor manera. Dígame, hermano. O sea que el libro está contando, el escritor está contando una historia que, pongámoslo así, una historia que pasó en el tiempo de los jueces, pero escribiéndola desde el lado del reinado de David, en el tiempo del reinado de David. Exacto, exactamente. Podríamos decir que la historia porque, se pasó. ahora, perdón.
¿Por qué le aseguro eso? Porque aparecen los nombres de la genealogía del rey David. Si alguien lo hubiera escrito en el tiempo que estuviese pasando literalmente lo del libro de Ruth, hubiera mencionado quizás algunos jueces, ¿verdad? Como Gedeón, Jefté o algún otro tipo pues de personas, pero no hubiera mencionado al rey David. Ya, o sea, a eso tenemos que ponerle coco como estudiante de teología, porque desde el momento que lo está mencionando el escritor es que conoció al rey David, es que sabía, ¿verdad? De ese personaje, pues, ¿verdad? En ese momento presente que él está escribiendo. Así debe de interpretarse la escritura y así es para todos los libros, ¿verdad? Porque algunos libros pues no tenemos la fecha exacta, ¿verdad? Sino que son fechas aproximadas. Pero alguien puede decir, ah, pero es que el libro de Ruth fue escrito en tiempo de los jueces. Ah, ¿y por qué dice eso? Si la escritura pues nos revela otra cosa, entonces ¿por qué menciona? Había otro David, había otro Obed, había otro Isaí, ¿verdad? En tiempos de Ruth, o sea, en tiempos de los jueces, por supuesto que no. Está hablando, y ese es otro punto muy importante, está hablando del rey más representativo, pero como no menciona a Salomón, que Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido en el Antiguo Testamento, entonces podemos pensar que todavía no existía Salomón. Si lo hubieran escrito en el momento que estaba Salomón reinando, no me cabría ninguna duda que el escritor hubiera mencionado a Salomón como hijo del rey David. Entonces, esa es la manera que debemos de interpretar. Dígame, hermano, alguien que está levantando ahí la mano, hermano Salvador. Yo tengo una pregunta también, pero voy después, voy a darle la palabra a hermano Salvador y luego con usted, hermano Ismael, o César, valiente, ¿verdad? No, Ismael. Ah, va, hermano Salvador, dígame. Solo para tener una idea de cuándo se escribió o en qué contexto se escribió el libro de Ruth en relación a los reyes. Podemos decir entonces que en el último en el último verso, no sé qué verso es del libro de Ruth, dice de que Noemí dio a luz a Obed. Entonces, si dio a luz a Obed, ahí tenemos la referencia de que Obed ya había sido padre entonces de Isaí, el padre de David y obviamente también David, ¿verdad? Correcto. Entonces, el libro se escribe dentro del contexto del reinado de David. Perfecto. Así debemos de interpretarlo. Okay. En ese periodo del reinado de David. Gracias. A ver, hermano Ismael. Sí, yo tengo una duda y corríjame, no sé si estoy en lo correcto, pero al ver esto, no sé si como que el escritor solo pone la línea de la tribu de Judá, ¿verdad? Porque como viene así para abajo y viene dando los descendientes, no sé si será por eso que solo escribe a esos patriarcas, digamos, de parte de David. Alguien de los que están acá puede contestarle al hermano, de acuerdo a lo que leyeron ustedes en el libro. Ahí está fácil, por lo que el hermano está preguntando, que tiene un sesgo para la tribu de Judá, ¿verdad? A ver, alguien que de los que ha leído, cualquiera debería de poder interpretar. Desde el versículo. Pastor, lo siento, que estoy en otra clase ahorita. ¿Qué preguntó el hermano? Que por qué menciona, dice, ¿verdad? Descendiente solo de la tribu de Judá. O sea, por eso es que toma solo en cuenta eso, creo yo, ¿verdad? Ajá. Porque como de ahí viene la línea mesiánica. Ajá. La pregunta es, ¿por qué lo está mencionando? A ver, hermano Aldo Campos, léame el versículo 1 y 2 del capítulo 1. ¿Qué dice? Ahorita. De Ruth. Sí, para terminar ahí esta idea, porque ya viene el laboratorio ahí. ¿Qué dice? Dice el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y el varón de Belén de Judá. ¿De dónde era el varón? De Belén de Judá. Ah, ahí está la respuesta que mi hermano está buscando. Porque de ahí estaba, o sea, era descendiente de esa tribu. Por eso es que menciona esa línea. ¿Se entiende? Pastor. Sí, pastor. Ok, perfecto. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Si no, le voy a dictar esto también. Bueno, no, solo quería que repitiera el hermano Salvador su conclusión para anotarla también. Vaya, hermano Salvador.
Para tener una idea de que si me Ajá. preguntan en qué reinado se escribió el libro de Ruth, ¿O en yo qué me baso periodo? en el capítulo 4, verso 17, donde dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaías, que era el padre de David, ¿verdad? Y obviamente David. Entonces, si nace Obed, quiere decir que ya había sido un tiempo en el cual Isaías, padre de David, había nacido y David había o estaba reinando. Exacto. Gracias. Ok. Bien, anote esto para terminar, ¿verdad? Acerca del autor y fecha, espero que le haya quedado claro, ¿verdad? El propósito del libro. Y vamos a dar 4 propósitos, ¿verdad? Acerca del libro. ¿Verdad? Y esto anótelo ya para terminar en esta primera parte. En primer lugar, demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel. Vamos a ver 4 propósitos en cuanto al valor de este libro. Demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel, parte de lo que yo le di en la introducción. Demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el periodo de los jueces, porque en ese periodo cruel y desenfrenado, ¿verdad? Es que se dio ese pasaje de Ruth, ese libro de Ruth. Número 2, en su propósito, ¿verdad? Revelar la providencia divina. Revelar la providencia divina. Ajá, ¿y por qué digo yo revelar? Solo le enuncio un par de cosas, ¿verdad? Porque Dios se interesa en las cosas, ¿verdad? Más ordinarias. Eso se lo voy a mencionar para recalcar esto. Porque Dios también se muestra, ¿verdad? En personas menos importantes. Por eso es que Dios recompensó la piedad de Noemí y la lealtad de Ruth, ¿verdad? El segundo enunciado o el segundo propósito dice revelar la providencia de Dios, ¿verdad? Porque eran moabitas, eran desamparadas, ¿verdad? Eran personas que tenían sus situaciones difíciles, ¿verdad? Pero Dios provee a ellos. Dios tenía una bendición para ellos. Número 3, proporcionar una lección misionera. Proporcionar una lección misionera. Recuerde que para Dios no hay acepción de personas. Y cómo, ¿verdad? Noemí llega a una tierra extraña y de allí se rescata a una moabita, una persona impía, inconversa, ¿verdad? Y viene a adoptar, ¿verdad? Al Dios de Noemí, a ese Dios, ¿verdad? Soberano, eterno, ¿verdad? Y eso es como una labor misionera. Entonces, proporcionar una lección misionera. Y número 4, para terminar, demostrar la ascendencia de David de una mujer gentil. Porque Ruth era gentil, porque Ruth era moabita. Entonces, demostrar la ascendencia de David de una mujer gentil, ¿verdad? Perdón, digo descendencia o ascendencia. Descendencia de David, ¿verdad? Que venía de una mujer gentil. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Nos vamos a quedar en el laboratorio, ¿verdad? Usted puede abrir a partir, me voy a quedar ahorita, son las 6:29. Esperaría yo que se les esté presentando, me confirman ustedes ahí en la plataforma, ¿verdad? Si ya les aparece su laboratorio. 6:30 lo programé. Vamos a ver si ya está disponible para alguien que me confirme. Todavía no. Todavía no.
Todavía no, pastor. No aparece. ¿Y ahora? Ahorita sí ya, pastor. Ya aparece ahí, ¿va? Va, alguien Sí, que, ya. que lo abra ahí y solo me confirme que le aparece ya. Sí, ya aparece, pastor. Yo lo tengo ya. Perfecto, hermanos. Nos quedamos ahí en el laboratorio. Recuerde, tienen hasta las 6:45 para presentarlo. Dios les bendiga. Si tienen alguna pregunta, aquí estoy yo en línea ahorita también. Y si no, pues, ¿verdad? A las 6:45 el que va terminando, pues queda en su receso ya. Nos vemos a las 7 a pasar lista. ¿Y por qué desactivan la cámara? Ajá. Tienen grupo de WhatsApp ahí. Ajá. Mana Nereida. Mano Pedro. Ajá. ¿Por qué desactivan la cámara? Quiero verles, a ver cómo están ustedes ahí en el laboratorio. No es que tiene apagado el micrófono, hermana Nereida, por eso no le escucho. Es que en el teléfono lo estoy haciendo las dos cosas. Ah, vaya, perfecto, no hay problema. Igualmente en el teléfono lo estoy haciendo. Va, está bueno, Carlos. Va. Igual, pastor. Ah, vaya, hermano Pedro, está bueno, pues. Pastor, tengo un comentario acerca de la evaluación. Sí. Ha hecho al revés las indicaciones. En las preguntas que son de múltiples opciones, usted ha puesto que sean de una sola, y las que son de una sola son múltiples opciones. ¿Será? Sí, le digo porque yo estoy revisando esto. Por ejemplo, la pregunta número Sí, es cierto. que dice, ¿cuáles son los nombres de las mujeres de Jacob que menciona en el libro de Ruth? Solo hay una posible respuesta y tendrían que ser dos. Exacto. Déjeme ver, espérame. Si no elijamos solo Va. una. ¿Cómo dice? Va. ¿En cuál? Por ejemplo, en la donde pregunta nombres de las nueras de Noemí, solo deja colocar uno. Y son dos. En la última que yo le vi, por ejemplo, de cuál de los hijos de Noemí había sido mujer Ruth, pues de ahí puede colocar hasta dos opciones y solo debería ser una. ¿Y cuáles son los nombres de las mujeres de Jacob que se mencionan en el libro de Ruth? Yo recuerdo que son más de una, ahí usted solo deja de poner una. Y pregunta incluso cuáles son los nombres, o sea, ahí solo deja de poner una. Eso creería yo que son las posibles preguntas malas. Déjeme ver que aquí estoy yo. Tal vez ahí pongamos la más importante. Porque como son dos, pero Como usted lo va a revisar, usted puede decir si está bueno o no. Ah, correcto. Vaya, denle pues, para no entrar ahí en detalle ahorita. Pero qué extraño.
Vaya, miren, fíjese que en la número, sí, aquí estoy revisando yo. En la número 1, ¿verdad? Sí, solo tiene para una opción. Ahí voy a ver yo, pero hay 2 respuestas ahí. Voy a ver yo cuál pone usted. Pero en la número 2 está bien, porque en la número 2 hay una opción ahí también. O sea, puede escoger, ¿verdad? Una opción, pero cabal, ahí está la opción que debe escoger. En la número 3, déjeme ver. Ya se la envié, pastor. Vaya, está bueno, dele. Ya me puedo retirar. Sí, está bien, no hay problema. Sí, aquí estoy viendo que sí. Vaya, está bien, hermano. Hermano. Pero sí, voy a seguir viendo la clase. No se preocupe, de todas maneras aquí está su examen, ¿verdad? Su laboratorio ahí de prueba. Muchísimas Dele, gracias. que Dios lo use. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Vaya, bendiciones. Pastor, ahí las disculpas del caso cuando se me desconecté, pero cada vez que abro la aplicación se me elimina lo que es la videollamada. No sé por qué porque lo hice del teléfono, ya pude. Lo único que me daba opción para hacerlo por Google o por la aplicación que tenía. Entonces le di por la aplicación que tenía y la actualicé y no me dio nada. Entonces tuve que volverlo a hacer por Google. Vaya. ¿Qué tal, hermano? Ya estamos aquí listos. Pastor, yo le hice 2 veces, pero no sé si le cayó. Ahí voy a revisar porque no he revisado completamente aquí todo, pero espero que lo hayan hecho. A ver, querían revisar ustedes la respuesta. ¿Les tira notas ahí? Yo ya revisé. Ajá. Ya vi la nota. Vaya, qué bueno. Pastor, ya ¿Sí? le mandé el mío. Vaya, y aquí me tiene que ir apareciendo todo. Solo que me aparecen 7 asignadas. Roberto Chávez no lo hizo, no está aquí. No lo he visto ni lo he escuchado. Sí, No está el hermano Roberto. Gabriela Guardado, sí está. Hola, pastor, amigo, aquí estoy. Sí lo envió, ¿verdad, hermana? Sí, va, le confirmé, va. No envió al laboratorio. Hola. Bueno, aquí me falta, quiero ver, la hermana Gabriela Guardado, parece que está como pendiente. Rocío Claribel Rivera. María Martínez es hermana Parada. Pastor, perdón, se me va la señal, pero no sé si escuché bien, si lo logré enviar o no. Es que me aparece aquí todavía está asignada, dice, o sea que como que no la entregó. Pero me confirmó cuando le consulté. Vea que sí. Sí, Espéreme, la vuelvo a enviar. No, aquí está, ya la encontré. Va. Gracias y perdón, es que estoy perdiendo la señal. No, espéreme. Quiero ver tareas entregadas. ¿Cómo se llama eso? Alba Gabriela Guardado o Da Guardado, creo que es el correo. No me aparece todavía, envíemela. Vi, hermano Roberto, no la he enviado. Luego María Martínez, María Parada, sí. No, yo soy María Julia. Pero ¿quién es María Martínez entonces? Sin entregar me aparece. No, yo soy María Julia Parada. ¿Tendré alguna de oyente? Sí. Quiero ver si me aparece María Parada aquí. Sí, aquí está. A saber quién es María Martínez. Fíjese que yo creo que una vez que yo no podía entrar, no sabía cómo, y entré en la computadora de ella. Yo creo que por eso le quedó. Ándale. Ajá, pero no estaba en la oficina, yo entré de la compu de ella. Debe de ser por eso. Perfecto, ya lo voy a eliminar entonces aquí. Sí, aquí me aparece que no ha entregado su laboratorio. Bien, de ahí Elmer Orellana está ahorita acá. No. No va. ¿Y Rocío Claribel Rivera? Sí, así está. Yo sí. No me aparece que la ha entregado, hermana. ¿El qué?
Si me dos aparece veces lo hice, entregada. hasta 9 me saqué. Ah, pues quizás a mí no me aparece. Voy a actualizar aquí. Déjeme ver. Si quiere lo vuelvo a hacer porque de verdad 2 veces lo hice porque me tuve que salir de Zoom como el hermano Ajá. Bien extraño porque para poder volverlo. no me aparece entregada. De ahí me aparece entregada Sandra Costa, Aldo Campos, Caleb Cantor, Castañeda, William González, Jonathan, Nereida, Catherine, Julio Parada, Ismael, Rubén Prado, Carlos Rodríguez, Gerson Salinas, Ruth Sánchez, Pedro Soriano y César Valiente me aparecen entregadas. Pero, Hola, pastor, pues, lo acabo de hacer otra vez y le mandé la captura a su WhatsApp también. vaya, ahí me lo envía, no hay problema. Gracias. Vamos a quedarnos hasta ahí en cuanto a la evaluación. Vamos a continuar con la clase. Le mando perdón, pastor, le mando unas capturas que hice. Vaya. O lo hago de nuevo. No, mándeme las capturas. Aquí estoy viendo Alba guardados. Vaya. No hay problema. Algo está pasando quizás aquí. Lo raro que sí me aparecen otros entregados. No se preocupen. Ahí me lo envía, ¿verdad? Y las capturas ahí de lo que aparece. Si tiene la nota, me la envía también. De todas maneras, ya voy a revisar acá porque es que no me está. Aquí por la transmisión en vivo no me permite entrar bien. Ok, hermanos, bueno, ahí estaba su evaluación. Recuerde que ese laboratorio vale el 20% de su unidad 2, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta en cuanto al laboratorio, pues pueden hacerme las respuestas. Déjenme ver, aquí tengo yo. Por ejemplo, dicen, ¿qué periodo de tiempo se da el libro de Ruth? Usted pudo haber chequeado ahí el periodo de los jueces o pudo haber chequeado el periodo de Apocarrelib. Cualquiera de las dos está buena, ¿ya? ¿De dónde era originaria la familia de Elimelech? Tenía que haber elegido 1 y 4. ¿Ya? Si usted en el número 3 dice nombre de las nueras de Noemí, ¿verdad? Ahí aparece, era Orfa y era Ruth, ¿verdad? Cualquiera de las dos que haya escogido, porque creo que solo le da para una selección, no le da para los dos. ¿Verdad? Ahí está, se la voy a poner buena. Yo voy a revisar. Pastor, perdón. ¿Sí? Ahí en el grupo mandé la pantalla. Vaya, está bien, hermano. Yo reviso después. Luego dice nombre con el que solicitó Noemí que le llamaran y es Mara, ya, que es amarga, ¿verdad? Sí, es amargura también. A algunos les salió mala porque me pusieron Mara, ¿verdad? En minúscula, ¿verdad? Y la respuesta que yo había puesto es en mayúscula, por eso. Yo lo voy a revisar. ¿A quién podía redimir vos? Allí tenía que haberme puesto a Noemí y Ruth. No era Ruth, no era solo Noemí y tampoco era Orfa, era Noemí y Ruth, ¿verdad? Porque obviamente ahí hay un versículo donde dice que nos puede redimir, está hablando en plural. Aparte que obviamente si redimen a Noemí, obviamente tenía que llevarse en el paquete a Ruth. Entonces a ambas la respuesta es Noemí y Ruth. Luego dice cuál era la costumbre en Israel, era la costumbre, ¿va? Para confirmar el negocio, era la 4, va a quitarse el zapato y darlo a su familiar o a su pariente más cercano. Luego dice la otra, ¿cuántos A varones? ese le llaman el pacto del zapato, pastor. Sí. Recuerde que era una parte de la costumbre, ¿verdad? Esa de tomarse un café, una taza de café, recuerde que era cuando arreglaban lo del desposorio. Eso lo vieron ustedes en cultura bíblica. Y de tocar la punta de los zapatos entre ambos, eso hacía Bruce Lee para cuando se quería dar duro con alguien, ¿verdad? Por si no sabían ese dato. Era la última, quitarse el zapato y darlo a su familiar o a su pariente, ¿verdad? Era la garantía que él no había querido redimir. ¿Cuántos varones de los ancianos de la ciudad tomó voz? Eran 10 testigos, ¿verdad? Los ancianos que estaban. Luego dice de cuál de los hijos de Noemí había sido mujer. Ruth era Malón. Malón.
Luego, ¿cuáles son los nombres de las mujeres de Jacob? Esta era la número 9, o sea, que aparece en el libro de Ruth, era Raquel y era Lea, las dos aparecen, pero cualquiera de las dos que me haya puesto, porque no aparece para darle las dos, pero era Raquel y era Lea, cualquiera de las dos que haya chequeado ahí, pues está bien. Y la última, ¿cuál fue el nombre que le pusieron al hijo que le nació? ¿Verdad? La relación entre vos fue Obed, ¿verdad? Ese era el papá de Isaí, Isaí el papá de David. Y ahí está su laboratorio resuelto, ¿verdad? Y si usted pues lo hizo así, pues tiene buena nota. Tiene 2 puntos ya ganados para su unidad 2. Bien, vamos a continuar entonces acá, ¿verdad? En la clase. El libro de Ruth, no sé si alguien tiene preguntas. La idea es que lo leyesen, ¿verdad? Si tienen preguntas, les voy a contestar ahorita. Y si no, yo voy a pasar a Samuel porque es un libro de 4 capítulos, ¿verdad? Y para eso les hice un laboratorio. Usted tuvo que haber pues aprendido algo, ¿verdad? Pero si tienen dudas de la lectura que usted hizo, sí me gustaría que las hiciera para abordarlas ahorita, ¿verdad? El tema principal, nada más que iba a dar, pero no, creo que no lo dio. Ah, el tema principal. Sí, aquí está en la lámina. Déjeme ver, compartir. Aquí está. El tema central de Ruth, ¿verdad? La vida y el amor de Ruth, la moabita, y su elección del Dios de Israel. Yo en cuanto a los temas, hermano, le he venido diciendo, en cuanto a los libros que hemos venido viendo, pues yo no soy muy cuadrado, ¿verdad? De escoger un tema, porque de acuerdo a la inspiración que usted tiene, ¿verdad? Eso es como cuando usted prepara un sermón, de acuerdo a cómo Dios le habla, ¿verdad? Recuerden que en hermenéutica también usted aprendió que la escritura tiene una sola interpretación, pero tiene múltiples aplicaciones. Entonces, este es un tema ejemplar, ¿verdad? Para efectos tal vez de parcial, pero usted puede escoger un tema, ¿verdad? Que mayor le represente, pues, para poder determinar lo que sucedía en este libro de Ruth. Pero la vida y el amor de Ruth la Moabita, ¿verdad? Y su elección del Dios de Israel. Ese es un tema. Cualquiera pudiera ponerle, ¿verdad? La redención, por ejemplo, ¿verdad? O el valor de un gentil, o sea, usted puede optar, ¿verdad? Como el título libre que usted tiene para cuando hace un bosquejo, ¿verdad? En un sermón. Entonces yo no soy muy cuadrado en eso, sin embargo, si tiene que hablar, ¿verdad? No le va a poner, ¿verdad? Lo que significa un zapato o quitarse un zapato, o sea, esos temas o títulos ya no, pues no, o sea, tiene que ver en relación a todo el contexto del libro, ¿verdad? Un libro de redención, un libro que habla de la vida y el amor de Ruth, la moabita, pues muy bonito el tema, pero usted puede poner el tema que usted quiera. Para efectos de examen, pues ahí está lo que usted debe poner, ¿verdad? Y dice, el libro menciona la inclusión, ¿verdad? De un gentil a la genealogía de David y obviamente, pues, de nuestro Señor Jesucristo. Palabras claves en el libro, ¿verdad? Pariente aparece 14 veces, redimir aparece 9 veces y Ruth aparece 12 veces, ¿verdad? Hablando de lo que tenga que ver con el tema central de ese libro de Ruth. Aquí aparece una cronología. Usted también, esto le va a servir en Profetas, o en el libro de Hebreos también, bueno, en todos los libros le va a servir. Es en relación a las fechas. Hagamos una cronología de las fechas. Recuerde que el Pentateuco usted aprendió que fue escrito allá alrededor del año 1445. Ya es el Pentateuco. Menos 40 años que estuvieron en el desierto, pues pongámosle 1405, ¿verdad? Eso hablando de la cronología. Luego vimos que el libro de los jueces, pues, perdón, el libro de Josué abarcaba un cierto periodo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que un periodo de unos 25 años, si usted se recuerda cuando vimos Josué. Entonces, si a 1405 le resto 25 años, me va a dar 1380, ¿verdad? Que comience el periodo de los jueces, que abarca un periodo de 325 años, ¿verdad? Hasta llegar al año 1055. Luego aparece pues lo que es la monarquía, ¿verdad? Que recuerde que Saúl gobernó 40 años
David gobernó 40 años también. Y Salomón también gobernó 40 años. Hagámoslo ahí en matemática. Del año 1055, si le restamos 40 años de Saúl, estamos hablando de 1015, si no me equivoco, ¿verdad? Si usted es bueno para la matemática. Si usted le resta 40 años de David, ¿ya? ¿Cuánto le va a dar? Le va a dar 1015 menos 40, ¿cuánto es? Sería 975, por ahí así va. Recuerde que son fechas aproximadas. Porque se cree que en el 1055 o 1050, pongámosle 1050 para que nos pegue cabal, ¿verdad? En cuanto a las edades. Entonces, 1050 serían 1010, ¿verdad? Después de restarle 40 años del rey Saúl. A 1010 le quita 40 años de David, le va a dar 970, ¿verdad? Y si a 970 le quita 40 del rey Salomón, le van a dar 930. Y el reino se dividió en el año 930, algunos creen en 931, recuerden las fechas son aproximadas. Entonces estaríamos entrando en esa cronología, ¿verdad? Del tiempo que venimos estudiando. Ahí le pongo una lámina yo. Entonces, para que usted abarque, o sea, entienda el periodo de tiempo que estamos hablando. ¿Se entiende, hermanos, esa cronología que acabamos de hacer? Recuerde que el Éxodo se escribió allá por el año 1445, ¿verdad? Luego le restamos pues los 40 años en el desierto, le quedan 1405. Luego le restamos pues el periodo de los jueces, ¿verdad? Y lo vamos a redondear al año 1050. De esos 1050, réstele 120 años que gobernaron los 3 reyes en Israel, le van a quedar 930 años. Exactamente cuando sucede la muerte de Salomón y el reino se divide entre Roboam y Jeroboam. ¿Se entiende, hermanos, en esa cronología? Porque eso le va a servir también en otras materias. ¿Estamos claros ahí? Habiendo dicho eso, entremos entonces al tiempo de Samuel, ¿verdad? Obviamente vamos a estudiar en Samuel, o los libros de Samuel, vamos a estudiar la vida de Samuel, porque en la cronología, ¿verdad? Del tiempo de estudio que tenemos nosotros de la materia, no vamos a ver los libros de una manera exegética, le he dicho yo, sino que vamos a ver los libros, ¿verdad? Temática, pero en este caso, ya a partir de Samuel, vamos a ver los libros en base a su personaje principal. Y en Samuel, en los libros de Samuel, vamos a ver el personaje de Samuel. Entonces vamos a empezar a estudiar acerca de la vida de Samuel, ¿verdad? Y luego vamos a ver la vida de David y luego vamos a ver la vida de Salomón, ¿verdad? Eso es importante que lo entendamos de esa manera para que vean que así lo vamos a estudiar. Entonces, viendo acerca del primer libro de Samuel, un poco de generalidades, ¿verdad? De Samuel, del reino que va a aparecer acá. Veamos en esta lámina, ¿verdad? El inicio de la monarquía. Recuerde que hablamos ya del periodo de los reyes, ¿verdad? Con Samuel, usted me hizo un trabajo y algunos incluyeron como el último de los jueces, ¿verdad? A Samuel, y estaba bien dicho porque fue alguien que, ¿verdad? Estuvo liderando, pues, ¿verdad? En tierras de Israel, ¿verdad? Como parte de los últimos jueces, ¿verdad? Que estuvo gobernando a Israel antes de la monarquía. Entonces, en el primer libro de Samuel empezamos a ver el inicio de la monarquía. ¿Qué significa eso? En el inicio del reinado. Recuerde que el reino unificado o el reino unido, pues fue bajo el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Pero veamos acá, primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, ¿verdad? Así como primer libro de Reyes del capítulo 1 al 11, hay cambios en la vida política, social y religiosa de Israel. Ya vamos a dejar atrás el periodo de cada quien hacía lo que le parecía y empieza ya a Samuel, ¿verdad? A liderar, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel. Ya empezamos a ver el reino del rey Saúl, el reino, ¿verdad? Bajo el rey David y el reino bajo el rey Salomón. Pero es el principio de la monarquía, desde el caos de los jueces hasta el imperio de Salomón. Eso es lo que vamos a empezar ya a ver en este libro, ¿verdad? Que inicia la monarquía con el rey Saúl. Entonces, a finales de este periodo, Israel fue la nación más poderosa de Asia Occidental. Recuerde que el único que ha establecido, ¿verdad?
un gobierno y ha sometido a todos los pueblos ha sido el rey David, ¿verdad? Y obviamente pues Salomón pues que heredó un reino pues muy fuerte por su padre, ¿verdad? El rey David. Entonces, a finales de este periodo, Israel fue la nación más poderosa de Asia Occidental. En el primer libro de Samuel, y ojo con esto que le voy a decir, cuando usted predique, hermano, no diga primera de Samuel, oye, porque es un libro. Entonces debe decir, vamos al primer libro de Samuel, porque muchos cometemos ese error, ¿verdad? Al momento de predicar y decimos, no es una carta, hermano, ¿ya? Es un libro. Entonces, cuando usted se refiera al primer libro de Samuel, no puede decir, vamos a primera de Samuel. No, es el primer libro de Samuel, primer libro de Samuel. Entonces, en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Aparece el santuario ya de Elí, ¿verdad? Que está establecido en Silo, ¿verdad? Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, ya vemos el templo, ¿verdad? Construido por el rey Salomón, ¿verdad? Eso es parte de lo que vamos a ver ya en esto de la monarquía. La historia de estos cambios, hermanos, ¿verdad? Se basa en la historia, ¿verdad? De 4 personas, ¿verdad? Esta historia de la monarquía. Se conoce, ¿verdad? A estos personajes, Samuel, Saúl, David y Salomón. Por eso es que nosotros vamos a estudiar no como libros, ¿verdad? Sino la vida de estos personajes que nos interesa, ¿verdad? Importante. Entonces, consideremos los documentos históricos, ¿verdad? En relación a estos 4 personajes. También, ¿verdad? Repítame los 4 personajes, pastor, por favor. Sí, que tienen que ver con la monarquía, Samuel, Saúl, David y Salomón, ¿verdad? Son los personajes que vamos a ver en estos libros. ¿Verdad? Y el canon, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Recuerden que estos no eran así como nosotros tenemos la división hoy en día, sino que ha pasado por un proceso, ¿verdad? De establecimiento del canon bíblico. Pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Igual que la ley de Moisés, ¿verdad? Primer libro y segundo libro de Samuel era una unidad conjuntamente con la porción de primer libro y segundo libro de los Reyes. La Septuaginta o la versión, ¿verdad? Griega, ¿verdad? O la versión griega de la traducción del hebreo al griego es la que hizo la división de primer libro y segundo libro de Samuel, ¿verdad? En estos 3, primero, segundo, tercero y 4 de los reinos. Ahí los empezó a dividir. No porque era un solo rollo, ¿verdad? El de Samuel y de los reinos, ¿verdad? Entonces, esta es una división, ¿verdad? No natural, ¿verdad? En el primer libro de Samuel 31 aparece la muerte de Saúl. En el segundo libro de Samuel aparece la reacción de David. Y en el segundo libro de Samuel y el primer libro de Reyes aparece el ascenso de David al trono y es muy parecido en estilo. Eso es muy importante, que es lo que vamos a encontrar en estos primeros dos libros de Samuel, en los primeros, primer libro y segundo libro de los Reyes también. Ahora bien, el primer libro y segundo libro de Crónicas, por eso le dije yo que no es la Biblia no está escrita cronológicamente. Primer libro y segundo libro de Crónicas prácticamente son escritos posteriores, ¿verdad? A este periodo de los Reyes, pero tiene un paralelismo, ¿verdad? De Crónicas con Samuel y los Reyes. Entonces, tanto en primer libro de Crónicas como en el segundo libro de las Crónicas, ¿verdad? Aparecen, ¿verdad? Pasajes que tienen que ver con Samuel y pasajes que tienen que ver con los Reyes. Entonces, no es un libro que fue cronológicamente, ¿verdad? En acciones, ¿verdad? Que fueron posteriores a los Reyes. No, sino que es un libro o son los libros, ¿verdad? Que dentro de ellos, ¿verdad? Encontramos pasajes tanto de los libros de Samuel como de los libros de los Reyes. Y si usted se va un poquito más investigativo de los libros de los Crónicas, siempre aparecen, casi siempre, ¿verdad? En relación a los reyes del sur, ¿verdad? O los reyes, ¿verdad? Que están en Jerusalén, ¿verdad? En Judá, ¿verdad? Cuando después se haya dividido el reino. Entonces, esos son, para que usted vea a grosso modo lo que vamos a encontrar en los 2 libros, ¿verdad? De Samuel, como en los 2 libros de los Reyes, libros de los Reyes y los libros de las Crónicas de los Reyes, ¿verdad? Que usted esa frase la va a encontrar así exactamente en los libros que vamos a empezar a ver. ¿Preguntas hasta aquí, hermanos? Así a grosso modo lo que estamos viendo ahorita en estas láminas es que vamos a empezar a ver la monarquía, ¿verdad? Que el inicio de la monarquía se da en los libros de Samuel, el establecimiento, ¿verdad? Aparece en el libro de Samuel hablando de Saúl y luego aparece ya David, ¿verdad? A partir del primer libro de los Reyes, juntamente con Salomón ya
luego de eso, ¿verdad? Y luego pues el reino dividido, ¿verdad? Y todos los reyes del norte y todos los reyes del sur, que usted la siguiente semana le voy a dar una tarea para que investigue acerca de los reyes, ¿verdad? Tanto del norte como del sur. Preguntas hasta acá, hermano. ¿Está claro? Tengo una pregunta, maestro. Dígame, Yo dígame. tengo entendido que Saúl es el primer rey en Israel. Sí. Pero antes de él, ¿qué había? ¿Jefes? ¿Algún tipo de gobernador? Recuerde que el pueblo de Israel venía de una teocracia, ¿verdad? Recuerde que los sacerdotes estaban estableciendo espérame, déjeme conectar a la compu que está, ya me dijo que tiene batería baja. Bien, entonces viene de una teocracia, tanto así que cuando Samuel le dice al Señor, ¿verdad? Que el pueblo ha pedido rey porque querían tener el gobierno como todos los otros pueblos vecinos, ¿verdad? Le dice Dios, no te preocupes porque la tristeza de Samuel es que habían rechazado a sus hijos, ¿verdad? Él no estaba pensando, ¿verdad? Que habían rechazado a Dios, ¿verdad? No te preocupes, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Entonces era una teocracia. Recuerden que Dios en tiempos de Moisés había un libertador, un caudillo, ¿verdad? Moisés se encargó de libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto y Moisés hablaba con Dios y Moisés era quien se dirigía al pueblo. Luego se escoge, ¿verdad? El sacerdocio, ¿verdad? Arónico, y eran los encargados juntamente con los levitas de las cosas espirituales, ¿verdad? Porque eran de los guardas del tabernáculo, ¿ok? Entonces, el sacerdote o el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo y Dios. Entonces, Dios hablaba por medio, ¿verdad?, de Moisés, y luego de Moisés hubo un sucesor que fue, ¿cómo se llama? Josué. Pero después de Josué, que Dios no hablaba con nadie, ¿verdad? Simple y sencillamente él dejó al pueblo así para que le sirvieran a él, pero obviamente habían sumos sacerdotes que debían de establecer, ¿verdad?, su autoridad sobre el pueblo, porque eran los encargados de enseñarle la adoración a Dios, de enseñarle, ¿verdad?, las leyes de Dios. Entonces, luego de ese periodo, termina ese periodo de los jueces, Dios levanta caudillos, levanta libertadores, pero el último de ellos, el último de esos jueces era Samuel. Y obviamente Dios hablaba por medio de Samuel, y eso se establece acá en el libro de Samuel. Pero ojo, ¿con quién hablaba antes, verdad, de Samuel? Hablaba con el sumo sacerdote. ¿Y quién era el sumo sacerdote en tiempos de Samuel? Era Elí antes de Samuel. Por eso es que cuando Dios le habla a Samuel, ¿verdad? Y que va Samuel corriendo a Elí pensando que él está hablando, entendió Elí y le dice que, Dios se quiere hablar con él. Dile, heme aquí, ¿verdad? Di Señor o háblame Señor, o sea, parafraseando lo que ahí dice la escritura. Entonces él quiere decir que Dios hablaba con el sumo sacerdote. Dios tenía una relación con el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero obviamente ya vimos en todo ese periodo de los jueces, hermano, que Dios levantaba, ¿verdad?, libertadores y trataba con ellos, ¿verdad? Y estaba con ellos, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios descendía y moraba con ellos para poder liberar al pueblo de Israel. Obviamente, como rey, Dios ya había establecido que iba a haber rey en Israel. No es que no iba a haber rey, pero no era el tiempo cuando el pueblo de Israel lo había pedido. Ese era todo el problema, ¿verdad? ¿Iban a tener rey? Sí, iban a tener rey. Claro que sí. Porque al final de todo iba a venir el rey de reyes, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero el problema es que el pueblo pide rey. Y eso lo va a ver usted en Samuel. No, como le digo, no lo podemos ver todo, ¿verdad? En esta clase. Pero ahí usted lo va a encontrar en Samuel, que el pueblo pide rey, ¿verdad? Y Dios le establece un rey, pero Dios les dice, esto y esto va a ser el rey que ustedes han pedido. Aún así la quieren. Denos rey, porque debemos de ser gobernados como las otras naciones. ¿Qué habían rechazado? La teocracia. Habían rechazado el gobierno de Dios que había establecido con Samuel y con los sumos sacerdotes, con los libertadores en aquel tiempo, ¿verdad? Que recuerden que no eran hereditarios la posesión de jueces, ¿verdad? O libertadores, ¿verdad? Simplemente Dios trataba con ellos, ¿verdad? Y levantaba una persona para en cada sector, ¿verdad? En cada localidad donde parecía la opresión, ¿verdad? De ese ciclo de Apocalipsis. Entonces, por eso es que antes de Saúl había un establecimiento, ¿verdad? Una relación de Dios con el pueblo por medio de el sumo sacerdote. Recuerden que la herencia de los levitas fue Jehová, fue todo lo relacionado con el Señor en el tabernáculo, antes de que estuviera el templo de Salomón. No sé si
le queda un poquito claro, hermano Salvador. Sí, claro que sí, gracias. Perfecto, entonces continuamos, ¿verdad? Aquí les decía yo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar, ¿verdad? En el libro de Samuel, ¿verdad? Y en el libro de los reyes. Pero hay un apartado aquí en Primera y Segunda de Crónicas. Esto está como ampliando, usted lo puede tomar como una ampliación de los libros de los reyes, porque hay detalles específicos, ¿verdad? De algunos de los reyes o algunas porciones que el Espíritu Santo que Dios quiso dejar escrito para memoria del pueblo de Israel y de nosotros, pues de cómo Dios trataba con aquellos reyes, ¿verdad? Que hacían lo malo delante del Señor. Luego vemos acá el tema central del primer libro de Samuel, ¿verdad? El último de los jueces, Samuel, y el inicio de la monarquía hebrea reflejada en las vidas de Elí, Samuel, Saúl y David. Eso es lo que aparece ahí, ¿verdad? En ese primer libro de Samuel. El texto clave, a ver, mi hermano Gerson Salinas, léanos ahí, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 19 al 22. A ver qué dice. El pueblo de Dios rechazó a Samuel y la teocracia que yo le estaba diciendo a mi hermano Salvador, y la gente pues pidió un rey. ¿Qué dice, hermano Samuel 8. Capítulo 8, versículo 19 al 22. Recuerde estar ahí en el librito que estamos ahorita estudiando por cualquier cosa. Ahí, dígame, hermano Gerson. Dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ah, ok. Entonces el pueblo lo que estaba pidiendo es rey, y querían tener rey como las otras naciones, ¿verdad? Aledañas, ¿verdad? Y querían ser gobernados por otro ser humano. Entonces el pueblo rechazó a Dios, rechazó a Samuel, ¿verdad? Pero obviamente rechazando a Samuel, quien era quien hablaba con Dios, quien daba las direcciones, ¿verdad? De Dios, obviamente pues estaban rechazando a Dios directamente. Y la teocracia que eso estaba, ¿verdad? Declarando pues la total, ¿verdad? Dependencia de ese Dios, ¿verdad? Verdadero. Y ellos pidieron rey. La palabra clave en este libro es rey, ¿verdad? Porque ahí, por eso les digo yo que el énfasis que tienen estos libros son la monarquía, es el reinado, eso es lo más importante en estos libros. Dios había predicho, mire lo que le estaba diciendo, que Israel tendría rey a su debido tiempo. A ver, hermana Nereida, por favor, búsquese ahí Génesis 17:6, y le voy a pedir a mi hermana Ruth que busque Números 24:17, y le voy a pedir a Rocío Claribel Rivera que me busque Deuteronomio 10, para que veamos que Dios ya había dicho, no es que nunca iban a tener rey, ¿cómo no? De hecho, Deuteronomio 17:15. Sí tenía que haber un rey, ¿verdad? Porque, o sea, obviamente todo esto era figura, ¿verdad? Era un tipo del verdadero rey que vendría, ¿verdad? Del rey de los judíos, de ese rey, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿qué dice Génesis 17:6? Dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ok, si estás diciendo que reyes saldrán de ti, es que de la descendencia de Abraham iban a venir reyes, ¿ya? O sea, era obvio que Dios en algún momento de la historia de Israel les iba a establecer un rey, ¿ya? Y de ese linaje tenía que venir el rey, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Números 24:17? ¿Aló? ¿A quién le pedí? Números 24:17. Hermana Ruth le dije, va, ya se fue. Ok, hermana Munto, Catherine, léanos ahí, número 24:17. Yo se lo estoy leyendo, hermano. Ay, 24:17. No tiene dice, audio. Pero hoy sí me oye. Hoy sí, dígalo. Lo veré más, no ahora, lo miraré más, no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará centro de Israel y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Ok, se levantará cetro, está haciendo realce del reinado, ¿verdad? Que iba a haber reyes, ¿verdad? De la descendencia también, en el pueblo de Israel. Iban a haber reyes ahí gobernando. ¿Qué dice Deuteronomio 17:15? Dice así, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Pondrás rey sobre ti, no pondrás
no podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sea tu hermano. Ok, Hasta ahí ahí. está diciendo, sí, ahí está diciendo que van a haber reyes. Por eso le he leído esos 3 pasajes que Dios ya había predicho que que Israel tendría rey, ¿verdad? Pero a su debido tiempo. Pero como ellos, ¿verdad? Como así es el ser humano, que siempre somos desesperados, ¿verdad? Y nosotros que queremos hacer nuestra voluntad, como decía nuestro pastor antes, ¿verdad? ¿Y por qué que tanto insistimos? Más, pues, anda, date en la torre. O sea, así le pasó, pues, a Israel. Veamos en la lámina, dice, Dios había predicho, Dios ya había dicho que sí iba a tener a su debido tiempo, pero no le agradó, ¿verdad? El motivo principal de los ancianos, porque era un rechazo al gobierno divino. ¿Qué dice 8:7 de primer libro de Samuel? Ellos se querían adelantar a Jehová. ¿Qué dice 8:7? Alguien que lo tenga ahí rapidito que me lo busque. Entonces es importante, ¿verdad? Porque narra el comienzo de la vida de David, ¿verdad? Aquí en Samuel, el fundador de la dinastía del pueblo de judío, desde cuyo linaje pues vino según la carne nuestro rey, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice 8:7? Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reines sobre ellos. Sí, rechazaron la teocracia, rechazaron a Dios, ¿verdad? Porque obviamente Dios es quien estaba impartiendo pues el gobierno sobre el pueblo de Israel, pero ellos habían querido, ¿verdad? Que otro ser humano lo gobernara. Bueno, cada quien hace, ¿verdad? Como quiere. Aquí vemos una posible cronología, ¿verdad? De este libro, ¿verdad? El primer libro de Samuel, ¿verdad? Que narra un periodo aproximadamente de unos, ¿verdad? 100 años, ¿verdad? De lo que ocurre pues en esta narración. Vamos a ver la cronología de la monarquía. Samuel vive alrededor de 80 años, ¿verdad? Estamos hablando desde 1105 al 1025, ¿verdad? Que estuvimos viendo ahí de que es el reino, ¿verdad? De Saúl. Recuerda lo que estuvimos viendo, pues, ¿verdad? Ahí aparece la cronología de la monarquía, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? 80 años, del 1105 al 1025. Saúl, ¿verdad? 70 años vivió, pero gobernó 30 años, ¿verdad? Del 1080, ¿verdad? A 1010. ¿Verdad? Estamos hablando eso en tiempo de vida, ¿verdad? Estamos hablando de los 80 años, los 70 años es el tiempo de vida, no es el tiempo que reinó, ¿verdad? David, ¿verdad? 70 años, ¿verdad? Del 1040 al 970, ¿verdad? Y Salomón vivió 60 años, ¿verdad? Del 990 al 931, reinó 40 años también. Ahí está la cronología, pues, del tiempo de la monarquía, ¿verdad? Desde Samuel, ¿verdad? Que no fue rey, sino que fue, ¿cómo se llama? El último de los jueces, ¿verdad? Y Saúl, David y Salomón. Esa es la división, ¿verdad? Que el hermano nos estaba pidiendo también. Esta es la Tanaj, así se divide la Tanaj, ¿verdad? En la ley o el Pentateuco o la Torá. Los profetas, ¿verdad? Primeros o anteriores, ¿verdad? Luego los posteriores. Aquí aparece, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Primero y segundo libro, ¿verdad? Que aparece como un solo rollo, igual que el rollo de los reyes. Luego usted ve donde aparecen las crónicas, allá en los escritos, ¿verdad? De la tercera división de los escritos, ¿verdad? Esos escritos históricos, donde aparece Daniel, donde aparece Esdras, Nehemías, y aparecen las crónicas, ¿verdad? Ahí aparecen estos libros en la Tanaj. A ver, hermano, quiero ver de los que están ahí. Hermano Rubén, ¿verdad? Léanos lo que dice Lucas 24, 27 y después el versículo 44 para que usted vea la división que hace, ¿verdad? El Nuevo Testamento del Antiguo Testamento o de la Tanaj o de la Biblia judía. Amén, amén. Díganos. Lucas 24. 27 y luego se va al versículo 44. Amén, perfecto. Y aquí va a ver usted la división que se hace en el Nuevo Testamento. Jesús los menciona también. Así es de que para que vea cómo estaba dividida la Tanaj o cómo estaba dividida la Escritura en el Antiguo Testamento. Dígame.
Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ok, ¿qué dice el 44? 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Ok, y mire los salmos donde aparecen. Aparecen en la división de los escritos. Entonces ahí está haciendo la división nuestro Señor Jesucristo de la Biblia hebrea, ¿verdad? De la escritura en el Antiguo Testamento. La ley, eran 3 divisiones. La ley, los profetas, obviamente la ley incluía esos 5 libros, los profetas incluían todos esos libros y los escritos, ahí está la división como estaba, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. A ver, hermano Salvador, dígame. Mi pregunta es en relación al movimiento judío que hay actualmente. Ajá. Ellos leen la Tanaj, que es su Biblia, según ahí como usted nos la muestra. Correcto. Entonces, ellos no ven como profetas los que nosotros vemos como profetas, sino que ellos ven como profetas incluyendo a Moisés, incluyendo a David, incluyendo a Josué, y etcétera, etcétera. Así es, o estoy equivocado. No, ellos contemplan en la Biblia hebrea, contemplan, ¿verdad? La ley es la ley, ahí no tenemos problemas, ¿verdad? El Pentateuco es la Torá, ahí está bien. La división, o sea, ya la división que tenemos nosotros desde la Septuaginta, ¿verdad? La versión latina y todas las versiones posteriores, es que tenemos una división diferente, ¿verdad? A la Tanaj. Entonces, ellos, la ley es la ley, ¿verdad? Juntamente con nosotros, que es el Pentateuco. Los profetas, cuando vimos nosotros el libro de los jueces, ¿verdad? Y el libro de Josué, contemplamos por qué le llaman profetas, porque vimos acerca del cumplimiento de la profecía. Ellos dividen los profetas, recuerden que contemplaron pues también a Moisés como un profeta, pero los escritos, ¿verdad? De Moisés, esos son aparte, ¿verdad? Pero contemplan estos libros, ¿verdad? De Josué, de Jueces, Samuel, como parte de los profetas. Así es la división que ellos tienen y los contemplan como anteriores o profetas primeros y posteriores, ¿verdad? Y aparecen, ¿verdad? Nosotros, esos posteriores, nosotros tenemos como los profetas menores, los 12 profetas menores. Entonces, pero ellos los incluyen en esos profetas posteriores, ¿ya? O postreros, ¿verdad? Y el libro de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, que lo contemplan como un solo libro, cada uno de ellos, está dentro de la división de los profetas. Ellos así lo tienen establecido. Y los escritos, ahí aparece la división. Dentro de los escritos hay poéticos, ¿verdad? El Megillot o los 5 rollos, y los que contemplan como históricos. Así es la división que ellos tienen. No sé si eso es lo que me preguntaba o no le entendí. Sí, eso era. Entonces, este movimiento judío ve a Jesús como un profeta. Exacto. Sí. Por ello, muy buen análisis. Por ello es que ellos contemplan también a Jesús como un profeta. No como el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías porque dentro de la profecía decía que venía para establecer su reino, su gobierno, y cada quien tenía una imagen del reino como lo estaba estableciendo el Imperio Romano, ¿verdad? Que era el gobierno de la época, y según ellos los iba a venir a libertar, ¿verdad? A comprar, como vimos que era redimir, de esa esclavitud que tenían del Imperio Romano. Pero no, él vino a libertarlos de la esclavitud que teníamos del pecado y de las consecuencias del pecado, de esa muerte que eterna, ¿verdad? O muerte espiritual que en ese momento nosotros teníamos antes de venir, ¿verdad? A la vida espiritual, antes de nacer de nuevo. ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí, claro que sí, maestro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Verdad? Ahí vemos la división que hace el Señor de la Biblia hebrea. Recuerden que luego de la Septuaginta, y usted debe de saber que la Septuaginta es la que hizo, ¿verdad? La división, ¿verdad? Conforme pues a lo que ellos escogieron, ¿verdad? En ese momento, porque lo que hicieron es traducirla del idioma hebreo y arameo que estaba en el Antiguo Testamento a la versión en griego. Para eso lo hizo Ptolomeo, eso ya lo vimos en otro pasaje. Entonces, no sé si estamos claros ahí.
¿verdad? Vamos a quedarnos con esta lámina nada más, ¿verdad? Un paralelismo, eso así debe de verlo usted, el paralelismo que hay entre el libro de Samuel, el libro de los reyes y las crónicas de los libros de los reyes, ¿verdad? Que eran esas crónicas, ¿verdad? Eran libros, ¿verdad? Eran, ¿cómo le llaman, verdad? Alguien me ayuda, ¿cómo le llaman a esos libros de registro? Se me va la palabra que le quiero mencionar. Así le llamaban el libro de las crónicas de los reyes, pero tiene otra palabra también para nosotros que puede resultar más fácil entenderla y se me va en este momento. Pero ese libro de las crónicas era como un libro de registro, ¿verdad? Donde estaba todo, ¿verdad? Lo que había acontecido en X periodo de algún personaje, ¿verdad? De los reyes. Pero debe de verlo así, de esta manera, de una manera de un paralelismo, ¿verdad? Y veamos lo que hay en paralelo entre Samuel y el libro de las crónicas. Mire, en el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Fue escrito antes de la cautividad. Y el primero de Crónicas, o el primer libro de las Crónicas, fue escrito después de la cautividad, ¿verdad? Para ver un paralelismo entre los libros, ¿verdad? De Samuel y de Crónicas. El punto de vista, ¿verdad? De Samuel es histórico y el punto de vista de las Crónicas es sacerdotal, o sea, ese es el enfoque que le da. El punto de vista también no contiene genealogía Samuel y Crónicas sí contiene, ¿verdad? Hay 9 capítulos de genealogía. Expone lo bueno y lo malo de la vida de David. Y en el libro de las Crónicas solamente expone los hechos positivos de la vida de David. Por eso que me llama la atención cuando usted estudia la vida del rey Ezequías. Muchos se han quedado con Ezequías, que Dios le dio 15 años más de vida. Pero usted encuentra la vida de Ezequías en el libro de los Reyes, usted encuentra la vida de Ezequías en el libro de las Crónicas, y usted encuentra la vida de Ezequías en el libro del profeta Isaías. Entonces, hay un paralelismo en esos 3 libros que brindan aspectos, características, momentos importantes que nos sirven para ampliar el conocimiento que tenemos de X personaje. Entonces, aquí vemos en el paralelismo, ¿verdad? Que expone lo bueno y lo malo de David en Samuel, pero en el libro de las Crónicas aparece, ¿verdad? Y expone solamente los hechos positivos. No nos debemos de quedar solo con eso, sino que por eso hay que verlo de una manera del paralelismo, ¿verdad? No contiene capítulos largos en la preparación de los varios grupos que servían en el templo, pero en el libro de las Crónicas tiene capítulos largos de preparación de los grupos del servicio del templo. Ambos hablan del servicio del templo, pero en Samuel, ¿verdad? Que hablen de él, pero en Crónicas sí hay capítulos largos que hablen acerca de ese servicio en el templo. Bien, hermanos, vamos a quedarnos hasta acá en esta noche. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta acá, de lo que hemos empezado a ver. Vamos a ver ya prácticamente la vida del profeta Samuel ya la próxima clase. Vamos a verlo completo, ¿verdad? Para luego pasar a David y luego también a Salomón. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Se entiende o no entendemos? Eso, mire, ya se salió el primero, como ya vamos a decir que vamos terminando, ya habían 19 y hay 18. Esos son los que andan buscando un título, un diploma, ¿verdad? Tenga cuidado, el pastor Junior, el sábado tuvimos una reunión, ¿verdad? Todos los maestros, y dijo, aquí no venga usted a buscar, ¿verdad? Porque a partir del 2022 cambia, ¿verdad? El colegio de teología, ¿verdad? Así es de que van a haber algunos cambios, ¿verdad? Sustanciales, ahí se va a dar cuenta usted, ¿verdad? Pero él decía, ¿verdad? No estamos nosotros, ¿verdad? Urgidos en sacar teólogos. Mi papá, dijo él, quería un colegio de teología para sacar pastores y no teólogos. Y eso es cierto. El teólogo quiere conocimiento para debatir, para pelear, para discutir, para ver quién tiene la razón. El pastor anda buscando predicar el evangelio y busca las ovejas que sabe que no le pertenecen a él, sino que le pertenecen al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, a nuestro Señor Jesucristo. Así que nos daba la recomendación, ¿verdad? Yo quiero sacar pastores del seminario, ¿verdad? Porque veo que algunos de repente entran, salen, y está bien para aquellos que están trabajando. Yo no me molesto, pero sí los veo y eso se refleja en sus ministerios, hermano, ¿verdad? En el respaldo de Dios en su ministerio, llámese en su iglesia, llámese en un ministerio, escuela bíblica, acomodación, donde quiera que esté sirviendo,
o en mujeres de fe. Aquí hay algunas que están en mujeres de fe, ¿verdad? Pero el respaldo de Dios se nota, ¿verdad? Y uno en el alumnado nota cuando una persona quiere aprender y cuando otra solo quiere graduarse, ¿verdad? Y ahí pasa el título, ¿verdad? Y son un montón de títulos, ¿verdad? Y lo pasan exponiendo con selfies y todo, pero Dios no les usa. Pero qué bendición, qué privilegio es cuando usted lo invitan a predicar y Dios lo utiliza en un púlpito, hermano. Es eso, dice, o sea, yo anhelo, decía el apóstol Pablo, en los dones, ¿verdad? Que mayormente profeticéis, o sea, que anunciéis las buenas nuevas, que prediquen la palabra, ¿verdad? Predica, y eso insta a Timoteo, predica la palabra, predica, y eso le animo a usted, ¿verdad? Que está estudiando, que se esfuerce, hermano, por conocer de Dios, pero no para debatir, sino para de verdad interpretar correctamente la escritura y hacerla ver a los demás, para que lo saquemos, ¿verdad? Por medio de la obra del Espíritu Santo, de esa esclavitud, ¿verdad? Que están las personas como éramos nosotros antes, esclavos de los delitos y pecados, ¿verdad? Que teníamos anteriormente. Preguntas, hermanos. Si no, vamos a dejar a alguien para que ore. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿No hay? Bien, perfecto. Entonces, hola. Solo que mi nota la dejé ahí de lo del laboratorio en el grupo. Se lo mandé. Porque no... Está bien, hermana Rocío. Está preocupada por ese 10, que no se lo quite nadie. Está bueno. A ver, hermano Aldo, llévenos en oración en esta noche, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Vamos a ver. Bien, vamos a orar. Eso. Sí, ¿me escucha? Amén. Oremos. Gracias, Señor, por una vez más que nos permite estar acá reunidos. Gracias por la clase, que ha sido muy bonito aprender de tu palabra. Por momentos desconocemos de libros tan pequeños que están plasmados en la Biblia, pero que nos llevan a poder aprender más de ti. Un libro de Ruth que solamente con 4 capítulos nos muestra el plan mesiánico que ya venía desde los tiempos antiguos para que se plasmara en el Nuevo Testamento. Gracias por el pastor, gracias porque tú le has dado la devoción de podernos enseñar la paciencia. Bendecimos su vida, bendice a las personas que están también recibiendo esta clase, que podamos aprender de ti y poder transmitir un buen mensaje de tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios me les bendiga.